pasar a sus clases. Solo recuerdo dos cositas: el sábado a la tarde hay adoles y a la salida hoy van a estar cobrando para la cena y la reunión de matrimonios y parejas del próximo viernes, ¿sí? Así que aquellos que se han anotado o no se han anotado y se quieren anotar, están a tiempo para el próximo viernes. Bueno, una palabra del Señor. Hemos empezado a estudiar en nuestras células el libro de Nehemías, la historia de Nehemías. Y la verdad, la historia de Nehemías es muy interesante porque frente a las malas noticias que le llegan a Nehemías, Nehemías tiene una mirada, como le puse esta palabra, introspectiva. Mira hacia adentro y a partir de eso, de esa mirada interior, de ese revisarse, de ese presentarse delante del Señor, gracias María, a partir de eso genera un cambio y empieza un movimiento sobrenatural y milagroso en Jerusalén y en el pueblo de Dios. Así que hoy queremos reflexionar sobre dos historias poderosas del Antiguo Testamento: la historia de Nehemías y la historia de Acán, ¿sí? Y el Espíritu Santo en esta noche va a estar hablando en nuestros corazones, produciendo algo, una búsqueda, una mirada interna, un cambio, una renovación espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Amén! Bien. Bueno, retomamos entonces la lectura de Nehemías, como le hicimos esta semana, Nehemías capítulo 1. Me fijo un poquito históricamente, a ver si capaz que usted lo vio en la célula, pero estamos en el siglo 5 a.C., 450 y pico a.C. Nehemías era un judío de la diáspora, es decir, capaz que un nieto, un tataranieto de unos judíos que había mantenido su vínculo, su práctica religiosa, sus raíces tanto en lo cultural probablemente como en lo religioso, con su raíz familiar, pero que había crecido y se había desarrollado en Persia, probablemente de aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia 120 años antes, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí estaba, pero Nehemías se había acomodado bien y tenía un puesto en la corte del rey de Persia, en la corte de Artajerjes. Su oficio era copero del rey, es decir, era un tipo de mucha confianza del rey, alguien que no podía permitirse que lo soborne el enemigo, así que era alguien de mucha confianza, así que seguramente tenía muy buenas condiciones sociales, laborales, estaba en el palacio, el tipo vivía bien, ¿no es cierto? Sin embargo, le llegan noticias de Jerusalén, le dicen, llega mi hermano Hanani de Jerusalén, y me cuentan que las cosas en Jerusalén están requete mal. Nos ubicamos, Jerusalén estaba 1500 kilómetros, estaba muy lejos en aquella época, 1500 kilómetros recorrerla eran muchos días, ¿no es cierto? Así que los muros de la ciudad seguían derribados, las puertas de la muralla estaban quemadas y el pueblo estaba muy mal, en una crisis tremenda. Entonces, cuando oí esto, dice Nehemías, ahora sí leo el texto bíblico, me senté a llorar. Él escuchó las noticias de Jerusalén, las noticias de sus ancestros, de sus paisanos. La verdad que él lo podría haber tomado con un poquito de indiferencia. Bueno, allá los muchachos pobres que están acá, dentro de todo yo no le estoy pasando tan mal. Sin embargo, hay algo más que empatía en él, ¿no? Hay un corazón que siente que se hace uno con sus hermanos en Jerusalén. Dice, cuando oí que las cosas estaban tan mal en Jerusalén, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Lloró, hizo duelo, ayunó y oró al Rey del cielo. Y mire lo que dijo en la oración. Acá tenemos la oración de Nehemías. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible,
que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración, Señor. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Escucha con atención. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés, que si me son infieles, yo los dispersaré entre las naciones, como le sucedió. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado, la tierra prometida, Jerusalén. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Le iba a hacer una petición al rey, ¿no? Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Te voy a contar una historia. Hace tiempo atrás estuvimos en una cena así, familiar, digamos, una cena en un restaurante, digamos, y una de las personas que había compartido, claro, en el restaurante había tomado unos vinitos. Nos despedimos, nos fuimos, y después llega un mensaje, un WhatsApp, ¿no es cierto?, diciendo, no sabés lo que me pasó. Cuando me fui me agarró el control de alcoholemia. Así que, esto de hace, no sé, 2 o 3 años, le tuve que dar 10.000 pesos, que 10.000 pesos era hace 30 o 40 de ahora, por ahí, ¿no? Y la frase terminaba con algo así, qué manga de corrupto que son. Y esta historia es muy ejemplificadora de cómo muchas veces es nuestra idiosincrasia y nuestra forma de pensar, en el cual, cuando las cosas salen mal, es muy fácil echarle la culpa a los otros. Y decimos, los corruptos son los otros, cuando la verdad uno fue participante de la corrupción, en este caso, ¿no es cierto? Y yo menciono esta anécdota tomando el modelo de Nehemías, ¿no? de la historia de Nehemías, que Nehemías, frente a la desgracia, frente a la situación dramática, triste, dolorosa que estaba viviendo, la verdad podría haber mirado para otro lado. Nehemías podría haber dicho, ¿viste los antepasados que tuvimos, esos viejos de nuestros abuelos que fueron unos desgraciados y desobedecieron a Dios y por culpa de ellos estamos pagando nosotros? O podría haber echado la culpa a los que vivían en Jerusalén. Sin embargo, yo en esta noche quiero invitarte a reflexionar cómo habla Nehemías. Dice, confieso que hemos pecado. Mi familia y yo también hemos pecado y hemos desobedecido tus mandamientos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Y justamente hoy quiero reflexionar sobre esto, ¿no? El título del mensaje es una mirada retrospectiva. Retrospectiva es mirarnos por dentro, digamos, ¿no es cierto? Mirarnos en el espejo. Porque creo que muchas veces nosotros también hay esta cultura de mirar para afuera, de echarle la culpa a lo que pasa en el país, a lo que pasa en tu familia, a lo que pasa en la iglesia, las cosas que no salen bien, las crisis, las situaciones dolorosas. Es más fácil mirar para afuera.
Pero la verdad, la raíz del Evangelio, el origen del Evangelio, es mirarnos a nosotros y volvernos de nuestro pecado y volvernos al Señor. Así que yo quiero traer una sencilla palabra en esta noche que se refiere a esto, al arrepentimiento de nuestro pecado, a la confesión, al volvernos al Señor, a mirarnos a nosotros mismos. En la historia de Nehemías, a partir de que él no tiene una mirada de víctima hacia afuera, de criticar a otros, sino a partir de que él se hace carne, de que él lo toma como propio, el fracaso, el dolor, el error, el pecado, a partir de eso viene un avivamiento que cambia Jerusalén y que cambia el pueblo de Dios, a partir de una persona que buscó a Dios, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo en esta noche quiero invitarte a eso. ¿Cuántas veces nosotros oramos, Señor, avívanos, Señor, renuévanos, renueva nuestra pasión? Y capaz que nos quedamos ahí como si solo dependiera algo de Dios. Pero yo en esta día quiero decirte, vamos a hacerlo mirándonos a nosotros, ¿no es cierto? Le vamos a pedir al Señor. Capaz que Nehemías también le podría haber echado la culpa a Dios. Y le podría haber dicho, Dios, ¿cómo permitís que suceda esto? Sin embargo, Nehemías se miró a sí mismo. Así que yo, a propósito de esto, de esta reflexión de esta noche, quiero invitarte a ver otra historia poderosa de las Escrituras, que está en el libro de Josué, capítulo 7, la historia de Acán. Que es una historia dolorosa, una historia difícil, que también la quiero poner acá en esta noche, acá en medio de nosotros, para que saquemos una enseñanza, también una enseñanza media difícil, media dolorosa, pero una enseñanza que sea sanadora para nosotros. Mire, yo me voy a tomar el atrevimiento, no le traje toda la historia de Acán escrita, me deja hacer lo que se dice una paráfrasis. Una paráfrasis es, déjeme que le cuento la historia con mis palabras y con un vocabulario tal vez un poquito más actual, con la condición de que usted después lo lea la Biblia, yo no voy a tratar de no macanearle, pero bueno, la historia de Acán es así. Después que termina el éxodo a la tierra prometida, usted sabe que muere Moisés, y ¿quién se hace cargo de llevar el pueblo a la conquista de la tierra prometida? Josué. Y Josué, primer gran desafío, cruzan el río Jordán milagrosamente y llegan a la primera ciudad. ¿Cuál era? Otro que no sea Jordán. Jericó. No, Clericó, alguien dijo, no, eso es otra cosa, Jericó. ¿Se acuerda cómo conquistan Jericó? Dios le manda, tienen que dar durante 7 días, una vuelta por día, en silencio, siguiendo el arca del pacto, las trompetas de los sacerdotes, les guiarán, y el séptimo día tienen que dar 7 vueltas alrededor de la muralla, y cuando dan la séptima vuelta, al final tienen que gritar todos juntos, y obedece el pueblo, y cuando cumplen eso, ¿qué sucede? Las murallas de la ciudad caen derribadas, ¿no es cierto?, ante el poder del Señor y ante el poder de un pueblo que seguramente hizo un clamor de alabanza, de exaltación del nombre del Señor, ¿no? Y cantamos, los muros caen, y con ellos mis cadenas. No tenemos canciones, es una historia épica, preciosa. Y entonces cuando terminan de conquistar Jericó, dice, bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué nos toca? Y yendo un poquito de allá para el norte nos toca Jai. H-A y latina, Jai. O Ay, alguno diría, no sé. Entonces, bueno, vamos a Jai. Mandá a alguno que les pique, que la vea. Josué, el Señor, le dice, es un pueblo chiquito papitas al loro. Miren, no mandes a todo el pueblo, mandá 3.000 hombres. Y con eso son pan comido. Bueno, listo. Envía 3.000 hombres, Josué. Igual es un gran fracaso. Pierden la batalla y tienen que huir avergonzados, escapan del ejército de Jai que los persigue y tienen un gran fracaso. Así que cuando sucede esto, Josué entra en una amargura
Y dice que se postra en tierra y le empieza a reclamar a Dios. Y Josué dice, Señor, ¿para qué nos mandaste a conquistar esta tierra? ¿Para qué nos hiciste cruzar el Jordán? Sí, cuando vamos, nuestros enemigos nos persiguen. Tenemos que escapar como cobardes, dice. Nos trajiste acá para avergonzarnos, para que muramos. Para eso nos habríamos quedado del otro lado. Y Dios le contesta a Josué. Y le dice, che, Josué, el problema no está en mí. El problema está en ustedes. Porque yo les había mandado que cuando conquistaran Jericó tenían que cumplir un requisito. Que tenían que tomar la tierra, pero que no podían tomar los bienes del enemigo. El Dios le había dado una orden específica. Y hay uno entre ustedes que no cumplió con mi palabra. Y eso ha contaminado a mi pueblo y por eso están perdiendo la bendición. En vez de quejarte conmigo, haz limpieza en tu pueblo. Y le sigue diciendo, vamos a hacer lo siguiente. Mañana se presentarán con todo el pueblo delante mío y yo les voy a guiar y decir cómo hacer para limpiar el pueblo. Entonces al día siguiente Josué forma a toda la nación, a todo el pueblo de Israel, y Dios le dice, bueno, tal tribu, y se separa tal tribu, de tal tribu, tal clan, y separa tal clan, y de tal clan, tal familia, y de tal familia. Y quedó ahí un hombre, uno de los guerreros, que se llamaba Acán. Y quedó como en capilla, seleccionado. Y lo agarra Josué y le dice, bueno, flaco, abrí la boca y confesá, ¿qué es lo que te mandaste? Honra a Dios, dice, y confiesa tu pecado. Y en ese momento, Acán responde, sí, es cierto, yo pequé. La verdad que cuando estuve conquistando Jericó, entré en una de las tiendas del enemigo y tomé un manto importado, un manto babilónico, y unas monedas de plata y unas monedas de oro, y lo cierto es que me tenté y metí la mano en la lata y lo tengo escondido abajo de mi tienda, todo esto. Vayan y vean. Y la verdad la historia es muy triste, porque fueron, sacaron todo y separaron a la familia de acá, y de acuerdo a las leyes esas tremendas del Antiguo Testamento, todo el pueblo vino y los apedreó y quemaron todo, quemaron a la familia y a los bienes, ¿no es cierto? Pero en ese momento el pueblo de Israel fue libre. Karina, podés atender el gracias. El pueblo fue libre, perdón, hermanos, y pudieron ir a la conquista continuar en victoria la conquista de la tierra prometida. Aquello que había sido maldición en medio de ellos, a partir de ese momento se acabó y Dios dejó de estar enemistado, enojado con el pueblo y le permitió volver a la bendición. Dios se calmó. Como también podríamos ver una historia que es la historia de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, o sea, no la vamos a ver, pero tal vez la cito para que usted la recuerde, que muchas veces el pecado que hay en el pueblo repercute para que no haya bendición, para que la mano del Señor no esté moviéndose en favor de su pueblo, ¿sí? Entonces hoy yo quiero reflexionar unas cosas. En primer lugar, estamos hablando de algo medio feo que es el pecado. La verdad, cuando nos hablan de pecado, mucho no nos gusta a nadie. Pero yo quiero reflexionar en 2 o 3 cosas de qué es el pecado. En primer lugar, el pecado tiene que ver cuando nos salimos del plan de Dios. Es decir, en general pensamos pecado de portarse mal. Pero, a ver cómo lo puedo explicar. Como que Dios tiene para nosotros un propósito, un plan y un diseño que es de bendición. Y cuando nos salimos del propósito y del diseño de Dios, nos perdemos la bendición. Es como si Dios tuviera un GPS para
nosotros y que nos marca la mejor ruta. ¿Viste? El GPS, ¿viste? Vos le podés poner, querés por la ruta más rápida, por la ruta sin pagar el peaje, ¿viste? Que te da opciones. Bueno, Dios nos da una ruta para llegar seguro, para llegar con bien y bendecido. Y como que alguno dice, mira, Señor, vos me decís esa ruta. Algunos lo hacen con el GPS, no, me dicen, qué bien por ahí. Y le decimos, Señor, yo tengo un camino mejor. Lo cual suena muchas veces presuntuoso, ¿no es cierto? ¿Quién te crees que sos vos, adoquín con fleco, para decirle a Dios que vos tenés un camino mejor que el que te propone Él? Entonces, nos decidimos andar por ese camino y nos metemos en el ripio, nos metemos en el barro, se nos rompe el auto y terminamos chocando el auto. Terminamos lastimados, heridos, por no haber seguido el diseño y el propósito de Dios, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y en este sentido, ahí nos lastimamos muchas veces nosotros mismos cuando no seguimos el propósito de Dios, y lastimamos también a los otros, a los que están alrededor nuestro, tantas veces. Segunda idea de qué es el pecado, de un poco nos alejamos, es alejarnos de la fuente de vida. Porque el Señor es nuestra provisión de plenitud de vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Viste cuando, por ejemplo, te fuiste de viaje y te olvidaste el cargador del celu? ¿Sí? Y bueno, primero te anda un poco, ¿no es cierto? Y 50%, 40%, 20%, 8% se te prende la lucecita colorada hasta que al final te quedas sin energía, la batería se te... Bueno, de algún modo eso produce el pecado, porque el pecado, más que portarse mal, es romper y dañar una relación con el Señor. Y cuando nos distanciamos de esa provisión de poder, de gracia, de vida que tenemos en Cristo, de algún modo nuestro corazón pierde esa provisión de fuerza y es como una batería que se queda sin energía. Y venimos andando y nuestras fuerzas espirituales se agotan. Y una tercera y última idea que te digo del pecado es que tiene que ver con una actitud interior. Nosotros normalmente cuando pensamos en pecado pensamos en acciones. Entonces pensamos que el pecado es mentir, que el pecado es robar, que el pecado es insultar, que el pecado es el pecado sexual. Y es cierto, esas cosas son pecados. Pero muchas veces el pecado empieza mucho antes. Empieza en nuestro ser interior. Es una actitud de nuestro ser interior, que es algo que tenemos por dentro, que de algún modo decimos, yo hago lo que quiero. Y me planto delante de Dios y le digo, capaz que no sé si se lo digo tan voluntariamente, pero yo no hago tu voluntad, yo hago la mía, yo quiero manejar mi vida a mi manera, y de algún modo es una actitud interior de rebeldía. Entonces, antes de concebir el pecado, yo me acuerdo del pastor Capriero, mi pastor cuando era pibe, decía que es como la gallina cuando está empollando un huevito. De algún modo el pecado, antes de concebirlo como un acto de pecado, está en nuestro corazón como una actitud de rebeldía. Entonces, muchas veces debemos confesar esto, esta actitud de corazón, digamos, ¿no es cierto? Que de algún modo yo me revelo al propósito, al plan y a la voluntad de Dios para mi vida. Algunas ideas de estas historias que vimos recién. Entonces, ahí pongo algunas conclusiones. Primero, la derrota no es siempre culpa del enemigo. Acá en el caso de Israel, la culpa no era del pueblo de Jai. La culpa era de Acán, en este caso, que había desobedecido a Dios y había traído maldición sobre la nación. O en el caso de Nehemías, la culpa era el pecado del pueblo, no era por los enemigos. Y muchas veces, en situaciones de dolor, de crisis, que nos toca enfrentar, la culpa de esto no es del enemigo, porque a veces nos frustramos y le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a los demás o a Dios, pero el problema está dentro nuestro, en aquello que no hemos resuelto y que todavía no le entregamos al Señor. De algún modo,
cuando pecamos, nos sometemos al enemigo. Usted sabe que hay algo espiritual en esto. Y cuando yo decido no obedecerle a Dios de algún modo, le empiezo a dar autoridad al enemigo sobre mi vida. Y a veces de algún modo esto termina siendo un pacto implícito con el reino de las tinieblas porque yo le di lugar. Y es necesario que me arrepienta de mi pecado y que rompa aquel pacto implícito que tengo con las tinieblas para ser libre. ¿Amén? Amén. Mi pecado tiene consecuencias, no solo para mí, sino muchas veces tiene un impacto colectivo, tiene un impacto en mi familia, en mi grupo, en la iglesia, es decir, lo que hacemos de algún modo suma o resta. Vimos la historia de acá, un hombre que estaba en pecado, y la verdad, mi hermano, yo lo digo para mí mismo, digamos, ¿no es cierto? Yo no quiero que mi pecado, que mi rebeldía impacte negativamente, por ejemplo, en la cumbre, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la santidad es una responsabilidad colectiva. La verdad, hoy estaba pensando en esto, ¿no? Qué interesante esto de reunirnos un domingo. Pensaba, digo, ¿no? Un día de frío, a la gente le cuesta salir de la casa. Vivimos en una era de hiperindividualismo, ¿no? La verdad estamos tan cómodos en casa con el calefactor, con Netflix, con qué sé yo, con algo calentito. Pero sin embargo, quienes estamos acá hemos valorado, hemos privilegiado este encuentro. Este encuentro entre nosotros y este encuentro con el Señor. Es valioso. En una época donde nadie le da bolilla al otro. No es que seamos gente maravillosa nosotros, ustedes lo son, pero qué bueno que nos interesa el prójimo, que no queremos vivir una fe aislada, que vivimos una fe colectiva, que lo que te pasa a vos me importa a mí, lo que me pasa a mí te importa a vos, y de algún modo juntos tratamos de fortalecernos, de ministrarnos, porque eso es lo que hacemos cuando compartimos. Cuando oramos juntos al Señor, es una experiencia colectiva transformadora en nuestra vida. Ahora, el pecado también es algo que tiene un impacto colectivo, digamos, ¿no es cierto? Y de lo cual nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, digamos, ¿no es cierto? Por mí mismo y por mi prójimo. Así que invitarte a reflexionar sobre esto, de qué importante que estemos limpios nosotros, ¿no es cierto? Tercera idea que te comparto acá es que Dios no bendice lo que está contaminado. Ahí había mugre en el pueblo de Israel. Tenía ahí escondida que había metido la mano en la lata nuestro amigo acá. Algunos dirán, será amigo tuyo, no amigo, pero bueno. Y tenía escondidas sus moneditas de oro. Claro, el tipo cuando ve unas monedas de oro, papá, con esto paso al frente, unas monedas de plata, este manto babilónico, ¡wow! Con esto. Pero trajo maldición sobre él, su vida, sobre su familia y sobre la nación. Y por ahí nosotros tenemos cosas contaminadas. Y venimos, Señor, bendíceme, bendice a mi familia, bendice mi finanza, bendice mi trabajo. Y capaz que es necesario en este tiempo que tengamos una mirada introspectiva, que nos miremos a nosotros y que nos limpiemos, porque Dios nos bendice aquello que está sucio, digamos, ¿no es cierto? Gloria al Señor por la sangre de Jesucristo, su Hijo, por medio de la cual somos justificados, pero tenemos que recurrir a eso. Última idea que te comparto acá de esto es que Dios no se banca la desobediencia escondida. Nadie sabía nada de acá. Él lo tenía ahí escondidito abajo de la carpa. Nadie lo sabía. Y todo, capaz que la gente decía, no, qué buen vecino acá, un tipo bárbaro, sabés lo bien que peleaba en la guerra, no, capo acá. Sin embargo, acá tenía algo escondido. Pienso, si acá no habría demorado tanto y habría dicho, me equivoqué, fallé, pequé, probablemente no habría pagado las consecuencias que pagó.
Pero el tipo fue necesario que lo confrontara, digamos, ¿no es cierto? Y por ahí, mirá, si nosotros tenemos algo escondido en nuestro corazón, algo que capaz que nadie sabe, pero que nosotros sabemos dentro de nuestro que no está arreglado, digamos, ¿no? Entonces la invitación de hoy es tiempo de mirar hacia adentro. Y es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de adorar al Señor. Porque el Señor no nos confronta para aplastarnos. No es que el Señor nos dice, ve basura, quédate. Dios quiere confrontarnos con el propósito de restaurarnos, de darnos libertad y de darnos plenitud. Que vivamos una vida plena. Muchas veces ha habido como una idea equivocada de que la fe cristiana es una fe culposa. Yo siempre me acuerdo cuando éramos pibes cantábamos una canción que era medio difícil para nosotros los chicos, ¿no? Y cantábamos, cuida tus ojos lo que ves, cuida tus ojos lo que ves, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tu mano, cuida tu pie, pero el tema era que tu Padre Celestial te vigila con afán. Y la verdad, si bien contiene una verdad esta canción, a nosotros los niños nos dejaba una impresión que Dios estaba mirando ahí. A ver cuándo te pesco a vos, desgraciado, que te mandaste una macana y ñácate. Y te caigo encima para castigarte. Como que Dios se deleitaba con castigarte. Y la verdad, el Evangelio es distinto. El Evangelio es una buena noticia que nos hace libres de culpa y condenación por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y no solamente que nos libra cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, dice la Escritura. No solamente, a veces hemos solo predicado esto como una afirmación salvífica, es decir, lo cual es muy valioso en cuanto a lo salvífico, ¿no? Y yo digo, confieso mi pecado, creo en la sangre de Jesús y voy a ir a la eternidad. Amén. Pero muchas veces, por mi pecado, sigo viviendo torturado, a pesar de haberlo confesado. Algunos dicen, no se perdonó a sí mismo. Eso se llama culpa. La culpa es un instrumento satánico, diabólico, que procura hacernos vivir aplastados, oprimidos. El Señor vino a hacernos libres de la culpa salvífica y de la culpa emocional. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, la palabra dice que todos mis pecados han sido arrojados al fondo de la mar y que Dios no tiene más memoria de ellos. Y a veces yo me sigo acordando. Entonces, la obra completa de la cruz en mi vida tiene que ver con esa confesión, ese arrepentimiento, ese volverme a Dios, pero también con recibir el perdón y con decir, diablo cochino, con esto no me vas a volver a torturar porque soy libre de condenación por la sangre de Jesucristo. Y estoy reconciliado nuevamente con Dios. Aleluya. Pensar hoy. ¿Qué tenés escondido en la carpa? Acá que tenía las moneditas. ¿Tenemos algo? No vengo a culparte. Vengo a invitarte a ser libre. Si tenemos algo escondido que no nos está haciendo bien, si tenemos un hábito de pecado, si tenemos un rencor guardado, una amargura, si tenemos una deshonestidad, algo no se nos nota. Te miran a la cara y nadie se da cuenta. Pero vos sabés que tenés que... Acá sabía. Y empezaron a decir, hay alguien que pecó en medio del pueblo. Y acá sabía que tenía escondido en la carpa. Pero no dijo nada. Y capaz que vos o yo tenemos algo escondido.
Y en esta mirada introspectiva, yo quiero invitarte a que lo saquemos afuera, que se lo entreguemos al Señor, aquello que tenemos escondido. ¿Sabes por qué? Lo hablábamos ayer en Felipe por ahí, y decíamos que cuando no sacamos la basura, pasa un día, 2 días, 3 días, especialmente en verano, la basura empieza a echar feo olor. Y cuando nosotros tenemos algo escondido, capaz que no se nos nota, pero empieza a echar feo olor. Y buscamos la bendición del Señor, pero tenemos algo escondido. Así que yo hago invitaciones a que no tengas algo escondido debajo de tu carpa. Capaz que no es oro, plata, puede ser el orgullo, una doble vida, una adicción, una simple desobediencia. Lo que sea que está oculto está afectando tu caminar, Dios. No esperes que Dios bendiga lo que no querás rendirle. Hay que entregarle a Él. Entregar tiene que ver con un corazón sincero. Dios, si yo puedo decirle al Señor, muchas veces a un hermano también, no es necesario que te pares acá y que confieses tu pecado, pero capaz que busques un hermano de confianza, un hermano maduro, y que le diga, ora por mí porque pequé, me quiero arrepentir, me quiero volver al Señor. Y entonces, bueno, vuelvo a decir, como decía recién, por ahí le pedimos, Señor, bendíceme, bendice la iglesia, Señor. Y por ahí hay cosas que no le queremos entregar. Sí, te lo doy, pero no te lo doy, Señor. A ver. Lo cantaste un poquito creo, pero... ¿Este himno se acuerdan? Me va a costar. A ver. Anda esto. Hay cosas que no tenemos rendidas al Señor.
diciendo, Señor, te traigo la basura, te traigo lo feo, te traigo lo doloroso, me miro adentro y hay cosas que no están bien dentro mío, ¿no? Hay que soltar, hay que confesar, hay que arreglarlo de dentro nuestro, antes que explote, antes que como acá sea tarde. Y última idea que te comparto hoy, simples pasos. ¿Cómo es esto de confesar el pecado? Primero hay una actitud nuestra, una actitud humilde de mirar nuestro corazón. Si yo no reconozco mi pecado, estoy al horno. Si quiero autojustificarme, digo, qué fácil es decir, todos los demás son los corruptos, le echo la culpa a los otros, en vez de mirarme a mí mismo. Señor, yo tengo que reconocer que hay cosas que no están bien dentro mío. Entonces, en primer lugar eso, ponerme de acuerdo con lo que dice Dios y con lo que dice la palabra, que el pecado es pecado, que la desobediencia de la palabra del Señor no me hace bien. Entonces, en primer lugar eso. Una actitud de corazón, de reconocer que hay cosas que no están bien en mi vida. Cuando la reconozco, ¿qué tengo que hacer? Confesarla. Señor, yo confieso mi pecado, confieso mi mentira, confieso el pecado sexual, confieso mi hipocresía, confieso, no sé, lo que tengas que confesar. Y te pido perdón. Pedimos perdón por nuestro pecado. Ahora, cuando hacemos esto, en fe, también parte del acto de fe tiene que ver con reconocer el poder de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que me limpia de condenación, que limpia mis pecados y que restaura mi vínculo roto con el Señor. Aleluya. Así que después que confesé mi pecado, digo, Señor, recibo tu perdón, recibo tu gracia. Hay otro himno, no se lo voy a cantar, porque si no ya me van a echar, pero es: oh gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Gracia, recibo tu gracia, recibo tu regalo de amor, recibo tu favor, que es por misericordia inmerecidamente, por el sacrificio de Cristo, que limpia mi pecado y me reconcilia contigo. ¡Aleluya! Y entonces después me declaro libre de culpa y de condenación. Soy libre de la condenación. El Señor me hizo libre. Y rompo todo pacto con las tinieblas. Diablo cochino, si habías tomado autoridad en mi vida, yo he renunciado a este pecado, así que ahora no tenés más lugar en mi corazón y te ordeno que sueltes mi vida. Le decimos al diablo cochino, en el nombre de Jesús, lo decimos en la autoridad de Cristo. Y cuando declaramos esto, celebramos la comunión restituida con el Señor y disfrutamos de la gracia. ¿Amén? Bueno, termino con una invitación. Yo te invito a que hagamos como Nehemías y que hagamos juntos una oración de confesión de pecados. Yo te invito a que oremos juntos en voz alta. Y yo voy a mencionar, si gustás repetir la oración, una lista de pecados. En algunos te va a apretar el zapato seguramente, porque algunos dirían, acá me parece que... Y capaz que en algunos no. Pero como Nehemías, hacemos una confesión colectiva que decimos, yo y mi pueblo hemos pecado, y yo confieso colectivamente los pecados que están en nosotros como pueblo, y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. ¿Le parece que podemos hacerlo? Con libertad, por supuesto, usted es libre de hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo te invito a que hagamos juntos una oración como para decirle, diablo, acá no tenés arte ni parte porque somos gente de Cristo y estamos con la comunión restituida. ¿Sí? Usted puede darte de pie para orar conmigo.
Y te invito a que repitas en voz alta. Es una oración media larga que vamos a hacer, ¿sí? Decir conmigo. Padre querido, hoy pedimos perdón por nuestro pecado. Lo confesamos y nos arrepentimos. Y renunciamos a seguir practicando el pecado. Pedimos perdón por nuestro orgullo, por la vanidad, en voz bien alta y fuerte decirlo, por la autosuficiencia. Pedimos perdón por el pecado de envidia y de codicia. Nos arrepentimos y renunciamos a los chismes y a las críticas destructivas. Confesamos nuestra ira descontrolada, nuestras actitudes violentas, nuestros griteríos e insultos, y pedimos perdón por ello. Nos arrepentimos de la mentira y de la falsedad. Nos arrepentimos de la hipocresía. Pedimos perdón por nuestra falta de perdón, por el rencor, por el odio, por el deseo de venganza, porque tú nos perdonaste a nosotros y nosotros debemos perdonar a quien nos hizo daño. Te pedimos perdón por la pereza espiritual, por la apatía, por el descuido de la oración y de la palabra de Dios. Pedimos perdón por nuestro apego a lo material, por la codicia y por la vanidad. Pedimos perdón por el pecado sexual, por el adulterio, la fornicación, la lujuria, la pornografía. En el nombre de Jesús renunciamos al pecado.
sexual.